Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad, espacio de opinión de la producción propia de TV San Jorge. Con el gusto de todos los televidentes, hacemos televisión comunitaria. Hoy vamos a hablar del tema de salud, pero antes de saludar a los invitados, les quiero preguntar si el susto ya pasó, por cuanto hace algunos instantes tembló en esta región del país. Invitados especiales a esta hora aquí en profundidad, el doctor Elmer Tamayo. Muy buenas tardes, doctor Elmer. Muy buenas tardes, Giovanni. ¿El susto qué? Bueno, tranquilidad, estaba más preocupado con las expresiones de la jefe Samira, la verdad que sí, me tenía preocupado. Con el rostro de Samira. Sí. Impactada, ¿no, doctora Samira? Pues sí, es preocupante, aquí se sintió bastante fuerte este episodio, este movimiento, y bueno, esperando de que todo haya sido de normal tranquilidad y que no haya pasado nada en ningún territorio del país, pues que esto haya sido simplemente un movimiento y que no haya causado ningún daño. Al doctor Felipe también lo vimos algo de angustia en su rostro y tomó de inmediato el primer piso, doctor Felipe. Muy buenas tardes. Sí, ¿Tocó correr un poquito? Tocó ahí enredado. No, pero ya pasamos. Yo no sabía que Felipe picaba tanto, hermano. Esperamos que no haya pasado nada de qué lamentar, pero ya pasó, ya estamos normales. Sí, afortunadamente nos podemos reír. Nos podemos reír, sí. Pilar, Rocío, bienvenida a este espacio en profundidad. Muy buenas tardes, Giovanni. Usted nos dijo, sin correr, nos dijo. Sí, sin correr, y me rezó. gusta todo despacio. Y rezó algo. Sí, la verdad, cuando el pánico nos toma, lo primero que tiene que acordarse uno es de mi Dios. Por eso, a orar. ¿Un temblor de esta naturaleza lo había sentido en su vida? Sí, cuando era niña yo cursaba segundo grado, e inclusive cuando eso hubo muchos desastrosos, hablamos del 1982. Bueno, empecemos entonces a hablar de salud. Están aquí autoridades importantes que tienen que ver con el Servicio de Salud de Ocaña, de la provincia. El doctor Elmer Tamayo es el gerente del Hospital Emilio Quintero Cañizares. Se ha sancionado recientemente una nueva ley, tiene que ver con la ley estatutaria de salud. Hay expectativas en los pacientes, en los usuarios, en la ciudadanía en general, de que las condiciones de la salud del pueblo colombiano cambien. Doctor Elmer Tamayo, ¿usted qué instrucción ha recibido del Ministerio de Salud? ¿Qué perspectivas hay dentro del Hospital Emilio Quintero Cañizares para que las condiciones o la atención y la prestación del servicio de salud mejore notablemente? Muy buenas tardes, ahora sí en forma aquí en este espacio de opinión en profundidad, doctor Elmer Tamayo. Buenas tardes, mire Giovanni, si me permites hacer una apreciación personal, pienso que la ley estatutaria es un afán del gobierno nacional en dar una respuesta a todas esas demandas sociales que tiene el sector salud. Es una intención de generar un poco más de protagonismo y que en la práctica resuelva problemas que son sustanciales o de fondo en el sector de la salud. Me parece que la Corte Constitucional, en el momento de emitir un concepto de exequibilidad sobre el tema, fue un tanto irresponsable en el sentido de aplicarle las 4 palabras sustanciales con las cuales el sistema podía frenar la autodemanda que hay hoy en el sector. Estamos buscando alguien a quien echarle la culpa en el sector de la salud y todas las veces el tema recae sobre el asegurador y me parece que eso no es así. Cuando hablamos de salud, los prestadores también tenemos gran responsabilidad en este aspecto. En materia de legislación también hay algunos vacíos grandes frente a esto, pero ya tomamos en el común denominador que es el asegurador y que son las EPS del subsidiado frente las que tienen las enormes dificultades. A mí me parece que la ley estatutaria, en conclusión, lo que dice, mire, traslademos conceptualmente un tema de un servicio a un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental en la práctica lo que hace es eliminar unas barreras que ha tenido el usuario en el momento de acceder al servicio de salud. Fundamentalmente es eso,
como es un derecho fundamental, entonces vamos a abrirle la compuerta al sistema frente a esto. Y yo escuchaba una intervención que hacía el ministro de Salud y de Protección Social en Cartagena, en donde decía que la Corte Constitucional se les olvidó que estaba legislando en un país como Colombia y que pues era en el país de las maravillas donde todos comíamos langosta. Con eso inició el discurso del ministro diciendo, es que tampoco al sistema se le puede abrir la llave, porque si tenemos errores en el aseguramiento, si tenemos problemas en la prestación y en materia de legislación tenemos algunos vacíos, entonces el problema que vamos a enfrentar ahorita es más grave, es el tema de falta de financiación para el sistema de salud. Ya tenemos identificado 3 grandes problemas dentro del sistema. Ahorita le podemos cargar un cuarto problema, que es el tema de las fuentes de financiación para que el Estado pueda soportar la fatiga de la carga que tiene en el sector salud. Cada vez que abrimos la compuerta de este sector, me parece que es un acto un poco irresponsable de la Corte Constitucional en el momento de quitar estas 4 palabras que fueron claves para la ley estatutaria. Pero bueno, como es un derecho fundamental, sí, así se consagró pues en esta ley estatutaria, pues obvio, doctor Elmer Tamayo, que el Estado se vea obligado a financiar un derecho fundamental como es la salud. Sí, mira, me parece a mí obvio. Me parece que el Estado empieza a materializar unas razones frente a esto y dice, mire, hay unas demandas del sector y yo tengo que frente a esto generar un planteamiento. Cambio el tema de un servicio por un derecho, eso está muy bien. El tema es cómo interpretamos los que prestamos el servicio ese derecho. Y te voy a poner un ejemplo que está tipificado. Nueva EPS, los activos de Nueva EPS no suman los 230.000 millones de pesos. Y solo la Nueva EPS. El antiguo Seguro Social. El antiguo Seguro. En 15 pacientes durante 9 años ha gastado 250.000 millones de pesos. Bajo la figura de la tutela, entonces yo tengo que abrirle la puerta al sistema. Entonces vas a encontrar casos como estos. Una persona de 64 años que lleva 9 años intentándole generar un tema de fertilidad. Y Nueva EPS, bajo la figura de la tutela, se está gastando $900.000 anuales para, de esa acción experimental, hacer que ese señor pueda conseguir un hijo. Entonces, cárgale al sistema todas esas cosas que en materia de prestación de servicio, claro, se vuelve un muro de contención para que preste un servicio porque ahí encontró la gallinita de los huevos de oro. Pero esa persona que le está quitando $900.000 anuales durante 10 años seguidos al sistema, es la plata que le está quitando a los miles y miles de usuarios en primer nivel de atención en los municipios, en donde no hay un centro de salud y no hay las condiciones mínimas para la prestación. A eso es que se está refiriendo la ley estatutaria. ¿Usted considera que genera eso inequidad? Totalmente. Sí, doctor Felipe Criado, pero no estamos en un Estado social de derecho. O sea, yo hablo bien de esta disposición nueva tomada por el Congreso y por el Ejecutivo, en el sentido de que la salud debe ser un derecho y que el Estado, ¿cierto?, debe raspar la olla para atender a la ciudadanía en su derecho de ser, pues, servido en el tema de salud. ¿Usted qué considera frente a eso? Sí, yo creo que la salud es un derecho fundamental. Antes se decía que era un derecho obligatorio, no, quitémonos eso porque ya sabemos que es un derecho fundamental. El gobierno viene haciendo muchos esfuerzos de cambiar la prestación del servicio, obligando a las CPS, pero si la Superintendencia de Salud, el gobierno, no mete en cinturón a las CPS, todo lo que salga va a ser malo. Yo siempre lo he dicho, la ley 100 no es mala, lo que pasa es que la están administrando mal, y eso es lo que se está presentando en estos momentos. Ahorita viene lo mejor que no hay que hacer una autorización por una urgencia, ya los comités técnicos científicos se van a acabar, ya va a tener más facilidad el médico de poder formular sin tanto problema. Pero si el gobierno no les pone la mano dura a las CPS, vamos a seguir en lo mismo. El problema aquí no es, de pronto las IPS tienen toda la voluntad, aquí el hospital viene haciendo un trabajo bastante importante de ampliar todos los servicios y traer servicios hasta tercer nivel y traer especialistas,
para poderle garantizar la salud, pero las mismas EPS no contratan con el hospital, teniendo aquí los especialistas, entonces son como pañitos de agua tibia, y si nosotros, el gobierno, no le pone mano dura a las EPS, vamos a seguir en lo mismo. Pero reitero la pregunta que le hacía el doctor Elmer Tamayo. El Estado colombiano no se ve obligado a buscar los recursos necesarios para que el paciente sea tratado integralmente como debe ser, ¿cierto? Independientemente de la situación que está afrontando en términos médicos. Sí, claro, pero lo que le decía yo también es que los recursos se quedan con las EPS. Yo creo que si el gobierno no empieza a mirar las EPS en qué están invirtiendo la plata, no vamos a salir del problema que tenemos en la prestación del servicio, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel nacional. O sea, usted señala que las EPS, o sea, la plata se queda en las EPS. Claro, y eso siempre ha sido así. Entonces, por eso y no se queda en el paciente. Por eso es que se vienen presentando las tutelas para que un paciente pueda acceder a un tratamiento, tiene que colocar una tutela. Entonces yo creo que ya eso se tiene que acabar. Y eso es lo que está buscando el gobierno, acabar con todas las tutelas que se vienen presentando y en el mal servicio, y que las EPS no están haciendo una represtadora en cada uno de los municipios. Exactamente. Yo le quiero preguntar a la doctora Samira Angareta, quien ha estado vinculado con el sector salud desde hace ya muchos años, ¿qué es lo bueno de esta ley estatutaria para usted? Bueno, digamos que soy o me uno a lo que el doctor Elmer Tamayo estaba diciendo, y antes de contestarte la pregunta y básicamente dirigiéndome a lo que le preguntabas al doctor Felipe, también hay que ver una cosa, que es que la ley estatutaria no tiene en cuenta de que para los colombianos, o para en este caso el sistema de salud, está organizado frente a una necesidad sentida que yo como particular tengo de mi salud. Si uno va a hacer un análisis interno de las instituciones de salud y de ver el número de consultas que se realizan, el tipo de consultas que se están realizando y la demanda en los servicios de salud, uno fácilmente puede concluir que hasta un 60% de esos pacientes no requieren directamente una atención en salud, sino más bien una atención en prevención y promoción que les permita establecer acciones de salud que le mantengan sano durante el mayor tiempo de la vida. Eso permite que una persona pues pueda llegar a edades avanzadas con un estado de salud aceptable. El hecho de esta ley estatutaria lo que impide y lo que genera una traba también en el sistema, y lo que dice el doctor Elmer, que va a empezar a engrosar esa necesidad de recursos para que el Estado responda, es a esa necesidad mía sentida de salud, donde yo puedo sentir que para mí es muy importante, en este caso, en el ejemplo que ponía el doctor Elmer, tener un hijo, ¿cierto? Y así tenga 60 años y de pronto para mí es importante eso, impidiendo de pronto que sí esa persona indígena o esa persona campesina de una zona muy apartada tenga un recurso en salud. Ahora, respondiendo tu pregunta, ¿en qué es lo bueno que yo le veo a esta ley estatutaria? Es que sí hace una exigencia de que todas las rincones del territorio colombiano tengan atención en salud, tengan un centro de atención, un lugar donde la gente pueda llegar y acercarse al sistema de salud a estas personas. ¿Qué es lo preocupante de eso, de esa legislación también? Y es que tenemos el recurso humano en Colombia suficiente, cuando hoy por hoy en Ocaña estamos luchando por tener un médico general que nos haga consulta externa, porque no lo tenemos. No existe en Colombia el recurso humano suficiente que por lo menos se desplace a estas zonas del territorio nacional, que son bastante apartadas, que por acceso tienen bastantes complicaciones y que a veces también por la situación social de la región no se está llegando con el recurso humano médico asistencial que se requiere. Entonces ahí viene también el otro desbalance que tiene la ley estatutaria, en donde tiene la exigencia de que en todas partes llegue el sistema de salud, pero con qué recurso humano lo va a sostener y lo va a mantener para que eso sea en la práctica una realidad. Doctor Tamayo, antes se amarraba al médico de alguna manera para que no se extendiera
en otorgar, ¿cierto?, los medicamentos para el paciente porque golpeaba económicamente la EPS. Hoy en día la ley estatutaria está abriendo ese sistema en beneficio del paciente, de la persona. ¿Eso no es bueno? Mira, Giovanni, yo veo que vos querés que te conteste con el romanticismo. Para ilustrar al televidente. Exacto, que te conteste con el romanticismo que la cosa puede generar frente al tema de decir que puede funcionar, exacto. Yo no es que esté en contra de la ley estatutaria como un derecho fundamental. Para mí me parece pues un elemento positivo para el avance del sistema. O sea, todo lo que en materia de legislación esté dado para la protección del usuario, ¿cierto?, y para mejorar las condiciones de salud, bienvenido. El tema es el nivel de responsabilidad con el que yo digo, ábranse los servicios con todas las dimensiones en el sector. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al médico o al especialista? Coja el lapicero, ¿cierto?, y haga usted con el lapicero lo que usted crea que sea conveniente. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros que somos los prestadores de servicios, llamémonos IPS públicas o IPS privadas, pues usted sabe que el sistema se administra con una unidad de pago por capitación que hoy está en 574.000 pesos. El tema es que cuando a mí me sueltan el lapicero en salud, para yo decir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, yo lo que empiezo a generar es autodemanda. Y termino diciéndole al asegurador, mire, con tu paciente no me voy a gastar en un año 574.000, sino me voy a gastar miles y miles de millones de pesos en cosas que yo sé que a la par no voy a encontrar una respuesta, pero como no hay comités técnicos científicos, nadie, es un criterio personal el mío como médico, como profesional y como especialista, pues entonces a mí me sueltan el lapicero. El problema es que esos recursos que se van de más en esos pacientes, a los cuales muchas veces es por mitigar un poco el efecto en el tema de salud, es la plata que dejamos de invertir en millones de colombianos que están en zonas apartadas y que hoy no tienen ni siquiera un centro de salud con las mínimas condiciones para la prestación del servicio. Sí, y esa es la preocupación que genera el sistema. Pero el sistema le garantiza a uno que esa plata que supuestamente se va a aumentar en este tipo de pacientes, porque a veces hay un desbordamiento de los pacientes, ¿cierto? Sí. ¿Quién garantiza que el sistema va a invertir esa plata en esas zonas apartadas? Mira, Giovanni, el tema es el equilibrio en el gasto. Si los prestadores, que somos nosotros, tuviésemos esa cultura de generar equilibrio en el gasto, yo te diría que bienvenida a la ley estatutaria. Pero nosotros somos también una berrapiña a la hora de facturarle al sistema de aseguramiento. Entonces el problema no solamente es de las EPS, aquí tenemos nosotros también gran responsabilidad frente a esto. Y es que a eso, ¿Yo qué es lo que te digo? Mira, en un estado capitalista como el nuestro, Giovanni, nunca los recursos van a alcanzar para sostener el sector salud. ¿Cómo opera el sistema? Número de colombianos por 574.000 pesos en el sistema de aseguramiento de régimen subsidiado. Es solidario. Ya. Multipliquemos el número de colombianos por esos 574.000 en régimen subsidiado y eso da tanta plata. Aquí está el sistema capitalizando esto y yo respondo por esto. Pero resulta que hay un colombiano que no se lleva 575.000. Hay un colombiano, como el ejemplo que te puse, el del caso de fertilidad de 64 años, que se lleva 9 por 2, 18. Se está llevando 2.000 millones de pesos al año en un tema experimental, bajo la figura de la tutela. Ahí es donde yo te digo que hay un acto de irresponsabilidad de la Corte frente a ese tema. Suéltele el lapicero. Esos 2.000 millones que se lleva ese señor en ese caso de fertilidad, te lo garantizo que sin lugar a duda le está quitando la posibilidad de tener un centro de salud a los señores de San José del Tarra o a las ajuntas o a todos los sectores que pueda tener acá en el sector rural. Ahí es donde yo veo el desequilibrio que hay en la aplicación. Ahora, cada vez que el tema sea plata, nunca te va a alcanzar, porque el problema es que nosotros le estamos trasladando la responsabilidad nuestra al Estado. ¿Quién dijo que en materia de atención primaria en salud es el Estado el que tiene que velar por el cuidado de mis dientes? Lo que pasa es que aquí nosotros los colombianos estamos trasladándole una responsabilidad que es nuestra en atención primaria en salud, diciéndole, Estado, usted me tiene que garantizar una salud oral. Eso es un problema de responsabilidad mía. Si yo sé que el agua, al consumirla sin las mínimas condiciones, me va a producir una enfermedad diarreica aguda, pues ¿para qué la consumo? El tema es cómo le ahorro al Estado yo ese gasto frente a eso. Entonces, el día que el Estado le diga, venga para acá, colombiano,
usted me tiene que ayudar en la responsabilidad de la construcción de Estado. Usted tiene que asumir unas cosas que son responsabilidad suya. Consuma el agua en óptimas condiciones. El día que el Estado le diga a las mujeres, mire, ustedes que están en edad fértil, entre edades de 15 y 35 años, usted se tiene que hacer una citología por lo mínimo una vez al año. Jefe, ¿cuánto cuesta una citología en promedio? No cuesta más allá de 8.000 pesos. 8.000 pesos. Una mujer en edad fértil, póngale que no se haga la citología todos los años, que se la haga cada 2 años. De 15 a 35 años serían 20 citologías, divida la que se haga 10 citologías. Eso le cuesta al sistema 80.000 pesos, 10 citologías por 8.000 pesos, ¿cierto? Pero vaya y dígame qué es curar un cáncer de cuello uterino, que son de las enfermedades terminales más prolongadas que hay en el sistema. Entonces, para yo prevenir una enfermedad como esta me cuesta 80.000 en una mujer. Incluya a una mujer en el sistema de alto costo con un cáncer de cuello uterino para que vea cuánto le cuesta al Estado. Eso es como para reflejar el tema de que es que hay cosas que parten de la responsabilidad mía como ciudadano y como paciente y como usuario. El día que el Estado entienda que nos tiene que trasladar a nosotros unas responsabilidades para eso, ese día me parece que va a haber una verdadera cobertura y una verdadera universalidad en el sector salud. De resto, Giovanni, te puedo asegurar, con la opinión que tenga Felipe y que tenga Samira, que no va a alcanzar jamás ningún recurso en este país para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud como tal. Bueno, a mí me deja varios interrogantes esa intervención del doctor Tamayo, pero le quiero dar la palabra. Tamayo, lo que decía el doctor Tamayo con relación a los médicos, si le sueltan el lápiz, el lapicero. Yo creo que tenemos que mirar, todos los pacientes, los usuarios se quejan de que el médico solamente receta ibuprofeno, naproxeno, porque eso es lo que le obligan las diferentes EPS. Tamayo dice que si nos sueltan el lápiz a nosotros los médicos, de pronto podemos reventar el sistema. Pero el que se va a beneficiar con eso es el usuario, porque tenemos que buscar las alternativas que tiene el médico para formular al paciente, y eso nos están dando la libertad a nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer con ética, ¿por qué con no ética médica, no porque sí, el paciente venga a la consulta médica y me diga, yo necesito este medicamento, no. Lo que realmente, si nosotros formulamos, lo que realmente el médico, Felipe, el paciente se va a beneficiar el paciente. Exactamente. ¿Por qué, doctor Tamayo? Esa es la pregunta y usted también lo apunta, doctor Felipe. ¿Por qué preocuparnos de que el médico maneje el lápiz? Mira, Giovanni, vos me estás preguntando por los efectos que tiene la ley estatutaria. Yo te estoy contestando en la práctica lo que está asociado al concepto de ley estatutaria. Ahora, si yo quiero referirme a una cosa que suene más romántica y que sea lo que el ciudadano quiere escuchar frente a esto, pues les puedo decir que la ley estatutaria es la mejor ley que se ha podido sancionar en los últimos años, porque la salud viene como un servicio fundamental. Yo te estoy hablando de los peligros que tiene el financiamiento del sector. O sea, usted me dice a mí que una cosa es el papel, otra cosa es la realidad. Totalmente cierto. Es decir, es los peligros que pueda tener la aplicabilidad de esta ley frente al concepto. Yo estoy de acuerdo, doctor Felipe, que el tratamiento de un paciente sea un tratamiento integral. Una cosa que le dije que tenía, bueno, sí tiene algunos elementos que le dan más seguridad en la atención. Es decir, le pongo un ejemplo: atención inicial de urgencias. De ahí en adelante, todas las conductas que se deriven de esa atención inicial de urgencias no tiene que estarle pidiendo permiso a la EPS para eso. Eso mejora. Eso me parece bien, eso me parece bien. Te estoy diciendo es en el concepto y en el grueso de la ley. Es decir, si el sistema no aguanta con estas restricciones que tiene, imagínense no ustedes esa misma unidad de pago. Ahora, bienvenido sea que le digan, mire, todo sin autorización, pero suba la unidad de pago por capitación a 1 millón de pesos por colombiano. Yo no he visto que la unidad de pago de capitación creció. Entonces es decirle al profesional o a la institución, mire, suéltese el lapicero para que usted pueda prescribir y para que haga todo, pero la plática va a ser la misma. O sea, según eso, el gobierno nos está diciendo mentiras. O sea, está jugando, lo que decíamos, está jugando con una realidad
sin tener en cuenta la financiación del sistema. Si hoy por hoy tenemos graves problemas las IPS para recobrar lo que ya atendimos, que básicamente nos hemos enfrentado a liquidaciones de EPS donde nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el Estado, responde por los recursos que se dejaron se quedaron de llegar a las IPS. Ahora imagínate en este momento donde las fuentes de financiación siguen siendo las mismas, donde no hay un aumento en la unidad de pago y jefe, peor aún, pues nos dijeron ahora sí, dele jefe, todo. Pero yo le voy a decir una cuestión. Si se da la ley, ya se da la ley. Ya está. Hay un paciente, ya está. Hay un paciente que duraba 8 días porque un medicamento estaba fuera del POS y tenía que ir a un comité técnico científico donde se reúnen cada 8, cada 15 días y el paciente tenía que esperar ese tiempo para empezar un tratamiento. Eso mejora la calidad del servicio. Lo de los médicos, yo creo que el médico que tenga una ética y que sepa formular y que sepa manejar al paciente, yo sé que no se va a pasar de un medicamento y de los medicamentos que deben formulárselo a un paciente. Yo creo que con esto mejora esa parte de la prestación del servicio. Antes, si hacían una atención de urgencia y si lo que se venía de ahí para adelante, hasta que no aprobara la EPS una autorización, no se podía seguir un proceso en un paciente y ya se acabó eso. Entonces, yo sé que eso va a ser un problema para las IPS y más para el hospital de aquí de Ocaña, donde ahora que las EPS tienen el problema de los pagos, donde le deben, en estos momentos no sé, son muchos los millones que se le deben al hospital y así está funcionando bien el hospital. Entonces, hay que mirar, yo creo que aquí hay que sentarse con los médicos y analizar y mirar que el lapicero hay que saberlo manejar, eso sí tenemos que saberlo, pero con esto va a mejorar la atención a los pacientes porque no se les va a demorar los tratamientos a veces y se van a acabar mucho las tutelas que hay en estos momentos. Si hay un sondeo, antes de hablar con usted, Rocío, yo quiero consultar a la ciudadanía porque hay un sondeo de qué piensa, qué sabe la gente de este proceso que se está viviendo en Colombia alrededor de la ley estatutaria de salud. La estamos conociendo gracias a la presencia aquí de los invitados especiales. ¿Qué sabe la gente? Está con nuestra compañera Marlene Navarro en este sondeo aquí a través de En Profundidad. Buenas tardes, Giovanni. Para el programa de Opinión en Profundidad del día de hoy le preguntamos a la comunidad qué conoce de la nueva ley estatutaria de salud. Aquí están algunas de sus respuestas. No, ni idea qué es esa ley. Ay, me corchaste porque no sé no sé. No sé nada. No sé qué será esa ley. No tengo idea. ¿No conoce nada? No conozco de esas leyes, no conozco. Nada, no sé. Bueno, nos debe preocupar, doctor Tamayo, que no sepamos de la ley, no conozcamos nuestros derechos, porque hay nuevos derechos. Bueno, yo en primera instancia diría que pues el ciudadano del común no está casi que empapado de estos temas. Preocupante que se lo preguntaran a un funcionario en materia de salud y diera una respuesta muy parecida a esta. Sí. Pero mira, sucede en todos los niveles. Me parece, como decía Felipe, cada vez que mediante la legislación se genere respaldo al usuario y a la atención, ¿cierto? Eso está bien. Se acaba el tema de la autorización del CTC, que es los consejos técnicos para la aprobación de estos medicamentos, de estos procedimientos. De pronto se libera una barrera grande que tenía el usuario en el momento de acceder a un servicio, a una ayuda diagnóstica, a un examen complementario, a un procedimiento, a una cirugía. Todo eso está muy bien y me parece que dentro del derecho fundamental se puede acceder con más facilidad a la prestación del servicio. Yo lo que te digo y lo que la jefe Samira referenciaba ahorita es, nosotros en este momento tenemos 3 aseguradores en los cuales el hospital tiene puestos 10.000 millones de pesos. 3.800 millones de pesos en salud, que se liquida y el gobierno sin pena ni gloria no responde por eso. No respondo por ese tema de Solsalud. Viene el tema de Salucot, que es un tema muy parecido con un operador
que es un tercero direccionado por el mismo gobierno nacional, ¿cierto? Y tampoco no sabe, no responde por esos 1.000 millones de pesos que le da al hospital. Y para sorpresa te quiero contar que en esas mismas condiciones vamos a ver a Caprecon en los próximos días. Caprecon es una EPS, es un asegurador que ya está, como dice el dicho, agonizando financieramente. Intervenida. Ya está en el propio criterio, en el concepto de intervención forzosa. Ya el ministerio conceptó y dijo, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Protección Social, Caprecon es la úlcera en el sector salud para el gobierno nacional. A eso no le queremos invertir más. Entonces, nosotros estamos diciendo, ¿y quién nos paga los 3.000 millones de pesos de Caprecon? Entonces, mire, si acaba de salir Solsalud con 3.800, Salucó con casi 1.000, son 4.800, y póngamele 3.000 millones acá a Caprecon, serían casi 8.000 millones de pesos que el Hospital Emiro Quintero Cañizares le tiene que decir a eso, mire, dese por bien servido, piérdalo, salieron del sistema, muy amable, y está. Entonces, el problema es cómo enfrenta el Hospital Emiro Quintero Cañizares ese hueco financiero tan grande cuando nosotros nos hacen sentir que tenemos la responsabilidad de garantizar en materia de prestación de servicio todo. Usted es hospital, usted no me puede cerrar un solo minuto la atención durante las 24 horas. Usted me tiene que atender con carnet o sin carnet, usted me atiende con plata o sin plata, usted me atiende asegurado o no asegurado. Entonces, ¿dónde está la respuesta del gobierno nacional frente a estas instituciones que prestamos en lo público? Era lo que Felipe te referenciaba ahorita. El problema es, si con todas esas limitaciones que tenía el sector, tenemos problemas como estos, yo no me puedo imaginar, y es que cuando Felipe habla del tema de que se abren unas ventanas que benefician al usuario, yo estoy muy de acuerdo con Felipe. El tema es lo que el alto costo no le va a cargar a esto, porque es que nosotros, en materia de promoción y prevención, la unidad de pago se gasta ¿cuánto, jefe Samira? Depende, hay EPS que pueden gastar el 10% o el 20%, mira, eso dependerá de la unidad de pago por capitación nos gastamos el 10%, ponle el 10%. La mayoría está por el 10%. Ponle con los servicios complementarios de mediana complejidad otro 20%. Pero es que la plata de la salud, Giovanni, se está yendo es en el alto costo. Mantener un paciente renal, ¿cierto?, al que nunca le dijimos que su falla estaba en que consumiera bajo consumo de sal, de sodio, de una cantidad de cosas. Es el paciente candidato para ser un paciente renal. Un paciente renal, ¿cuánto le dura el sistema? 20 años. El peritoneo puede durar entre 13 y 15. Y luego la hemodiálisis dura 10 o los años que quiera. O sea, un paciente con esas características le dura al sistema 30 años financieramente gastando. Doctor Esa es la plata que se necesita para fortalecer el primer nivel de atención en salud si adoptamos una política en lo que tiene que ver con salud pública y atención primaria. O sea, horroroso que el Estado colombiano expida leyes, ¿cierto?, descargando la responsabilidad en otros, no asumiendo la responsabilidad directamente, ¿cierto? Se le está... Sí, eso es verdad. O sea, eso es lo que está pasando. Hay unas cosas en el papel y en la realidad, dice usted, doctor Tamayo, van a ser otras. Pero también horroroso que, por ejemplo, uno como en condición de enfermo, de paciente, caso, un problema renal, o sea, el Estado le diga, oiga, usted está muy enfermo y usted me cuesta mucho. Entonces, dejémoslo quieto y se muere. O sea, también es horroroso eso. O sea, claro. En este país tenemos que estamos garantizarle la salud. Eso es lo que, y eso es lo que, verdad, lo que dice el doctor Tamayo. El gobierno hace las leyes y no piensa en las consecuencias que vienen más adelante. Es una realidad. En que ahorita los hospitales, las IPS han mejorado con los pagos directos. Eso es una de las cosas que ha mejorado y eso ha podido oxigenar los hospitales. Pero lo que decía el doctor Tamayo, hay 3 EPS que le deben 8.000 millones de pesos al hospital. Y el hospital con esa deuda tiene que seguir prestando los servicios. Pero el gobierno... No, son 8.000 millones de pesos, son 8.000 millones de pesos que pueden invertir en el hospital para zonas apartadas. No, claro. Y en un primer nivel. Es que yo digo que si nosotros tenemos un primer nivel bien controlado,
podemos a un futuro tener una salud mucho mejor. Pero esto es lo que viene, y tenemos ahorita una población bastante vieja, y eso es lo que está llevándose la plata en la parte. Sí, y con enfermedades de alto costo, que son los que se están llevando la gran cantidad de plata. Lo que decía el doctor Tamayo, que lo que se puede estar invirtiendo en un paciente, se puede estar invirtiendo por ahí en 20, 40 pacientes, lo que se consume una sola persona. Sí, pero ese es el sistema. Sí, pero yo quiero, antes de entrar con otro sondeo, doctor Tamayo, pero yo quiero que, o sea, ¿dónde está la dignidad del ser humano? O sea, estamos en un estado, un modelo capitalista, ¿cierto? Y a ustedes los ponen a competir y bueno, ahí naufragan a veces. Somos en un momento determinado se habló de liquidación del Hospital Emilio Quintero Cañizares. ¿Y la salud dónde queda? O sea, el derecho fundamental ¿dónde queda? Si ese es el tratamiento del Estado y del gobierno. Sí, mira, ¿por qué el Estado me hace el feo? Lo que te decía, o sea, es decir, el gobierno tiene que garantizar dentro del sistema a todos, a los que están más enfermos, a los que están medianamente enfermos y a los que no están en este sentido, ¿cierto? El Estado se les tiene que garantizar, y ahí está el sector salud con toda su capacidad instalada para hacerlo. ¿Qué es lo que te digo frente a esto? Inicia la ley estatutaria y inicia la ley ordinaria. Si vos mirás de fondo, la ley estatutaria lo único que te da es la condición de un derecho fundamental y elimina unas barreras de accesibilidad. Pare de contar. La ley estatutaria no te dice más. La ley estatutaria te dice, mira, esto es un derecho fundamental, elimínense unas barreras para la prestación del servicio y para que el usuario acceda, y ya no dice más. Pero aquí había una ley ordinaria. Y esta ley ordinaria, que estuvo en debate durante un año, sí venía cargada de un contenido más profundo. El debate se tenía que dar desde la academia. Entonces había que decirle, oye, ¿y por qué las universidades preparan solamente un ginecólogo o 2 anestesiólogos en este país? ¿Será que esos son los estudiantes más brillantes? Que solamente no, porque es que las organizaciones científicas tienen que concentrar el poder allá. ¿Cuántos radiólogos hay en el país? Búsquelos en el país, no están. Usted dice que eso lo hacen a propósito. Claro, ese es un monopolio que tiene la academia con las especialidades. Entonces, ¿cuánto cuesta el servicio para esa especialidad? Cuesta un montón de plata. ¿Por qué países como Uruguay, cierto, que tienen otros esquemas dentro del modelo de la parte académica, pues tienen el personal suficiente para la atención? Para todas sus regiones. Para todas sus regiones. Entonces nos deja fuera de competencia. Ahí hay un elemento sustancial, y la ley ordinaria lo decía. Le vamos a meter la mano a la academia para que se mejore ese tema. ¿Cómo así que Universidad Metropolitana, solo 2 cupos para anestesiología? ¿Será que solamente hay 2 colombianos brillantes para que ingresen a esa especialidad? No, porque ellos tienen que mantener el círculo de la especialidad así, porque con eso tienen que manipular la especialidad. Aquí hay que decir unas verdades frente a esto. Y se vuelve más costoso la prestación. Y se vuelve más costosa la prestación del servicio. Es una realidad. Entonces, esa es dentro del esquema de la ley ordinaria. El Poder Legislativo dijo, yo a eso no le meto el diente porque es que aquí yo tengo unos intereses. Entonces empezó la discusión de la ley ordinaria. Oiga, párale un momentico ahí, que es que yo aquí tengo unos intereses. Sigamos acá. Levanto la mano, oiga, pasito acá porque es que yo acá tengo unos intereses. Cuando la ley ordinaria, que era la que tenía un contenido verdaderamente y una cosa sustancial dentro de eso, dijeron, bueno, pero es que esta ley está llena de puras cosas en donde yo tengo mis intereses, esto no se puede abordar, este tema hay que esperarlo. Y fue cuando el ministro dijo, no, esto está cargado de todo, yo me separo de este problema porque yo voy a dejar de ser ministro si sigo con el tema insistiendo en que la ley ordinaria, y miren, que pasó sin pena ni gloria, la ley ordinaria se archivó y entonces se le dio el boom, fue la ley estatutaria. Resolvieron todo el problema con la ley estatutaria, que lo único que dice la ley estatutaria es lo que te acabo de decir. Entonces aquí en materia de legislación, también el gobierno llega y coge la ruana y se arropa y dice, hasta aquí voy yo. Hospitales, miren a ver, defiéndanse cómo hacen dentro del sector. Entonces, y lo peor de todo es que te llaman a pedirte indicadores, ¿cierto? A mí me califican por los indicadores. Entonces yo le debiera decir, ministro, en el indicador de recaudo, ¿usted por qué no me dice cómo me va a pagar los 3.000 millones de pesos que me dice Caprecon? Porque es que yo tengo una falencia en cartera porque Caprecon no me paga 3.000 millones, pero es que Caprecon es Estado. Caprecon es usted.
y yo tengo un indicador malo. Entonces aquí vamos como jugando al que yo legislo por este lado. Hay un doble discurso. Exacto. Hay un doble discurso, evidentemente, un maquillaje a este tema de la salud, porque nos han contado la historia de alguna manera a través de los medios de comunicación de la ciudad de Bogotá. Vamos a otro sondeo que tiene que ver con las restricciones económicas que aparentemente se han eliminado con esta nueva ley estatutaria de salud. ¿Qué piensa la gente? Pero maquillaje. ¿En algún momento por cuestiones económicas le han negado el servicio a la salud? Esta es otra de las preguntas que hicimos para el programa de Opinión en Profundidad. No, aquí lo atienden a uno. Aquí lo atienden a uno por medio del carnet, pero sí lo atienden a uno. No, siempre lo han atendido. No, personalmente a mí no. Siempre no me he quejado. No, gracias a Dios que no. Pues no, a mí pues siempre han atendido, sí. Evidentemente uno va al hospital y no hay ningún problema, pero vaya a una clínica o vaya, ¿cierto?, a una EPS para que el médico en otros tiempos era lo que fijaba la EPS y no el médico. O sea, la restricción económica apuntaba hacia eso, doctor Felipe. Pero eso es lo que está buscando con la nueva ley, quitar todas esas barreras. Yo creo que ya está, y hay que aplicarla y vamos a ver cómo nos funciona. Yo sé que uno de los beneficiarios de esto es el usuario. Pongo un ejemplo como práctico. Yo voy a su consultorio. Yo le formulo a usted un medicamento que no está dentro del POS. Usted directamente la EPS le tiene que entregar. Obligatoriamente. Ya no tiene que esperar a que se haga un comité técnico científico para que aprueben y que el médico justifique que ya manejó todos los medicamentos que están dentro del POS y que el medicamento que está formulando es el que... la EPS no tiene excusa. Ya no tiene excusa. Otra de las cosas importantes... Pero respondiendo a aquel doctor Tamayo, otra de las cosas importantes... La EPS, o sea, el problema es para la EPS. Claro, no es problema porque para eso les están pagando a ellos. Yo creo que el gobierno y las alcaldías vienen pagándoles puntualmente a ellos para que les respondan al paciente. Que es lo bueno también, que usted llega a urgencias, es atendido y si requieren otros exámenes complementarios, no necesitan ninguna autorización. ¿Quién se beneficia? El usuario, porque a veces hay procedimientos que se demoran 3, 4 días estando el paciente hospitalizado para que las EPS autoricen cualquier procedimiento. También lo paga la EPS. Claro, y eso se va a acabar. ¿Se acabó? Se acabó porque eso está ya... Si la EPS no me atiende como debe ser o no me da los medicamentos necesarios tal como lo contempla allí la formulación médica, ¿hay tutela o hay otro recurso? Pues eso es lo que está buscando acabar con las tutelas, pero van a seguir. Eso, las tutelas, el problema con las diferentes EPS van a continuar. Y el último recurso que tiene ya el usuario es la tutela. Saludamos a Rocío Quintero, ella es la presidenta de ANTOC. También la hemos invitado esta tarde aquí en profundidad en la parte final porque queremos hablar un poquito del Hospital Imero Quintero Cañizares. Cómo viene funcionando. La semana pasada fue noticia del hospital, el centro hospitalario. Rocío, bienvenida a este espacio de opinión. Luego de ampliar los conocimientos sobre los nuevos derechos que tenemos los colombianos en torno a la salud, hablemos del hospital, que es nuestro principal centro de atención médico asistencial del nororiente colombiano. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni y teleaudiencia. A ver, el Hospital Imero Quintero Cañizares en estos momentos está pasando por un buen financieramente y a los servicios de los usuarios. La verdad que el doctor Tamayo ha venido, su objetivo principal es prestar un mejor servicio cada día en cuanto a las especialidades y a la tecnología en el hospital. ¿Usted considera que el procedimiento administrativo frente al manejo de la planta personal y a la prestación de servicios ha sido generoso a través de esta gerencia? A ver, se han venido tomando algunas directrices que le han dado al doctor Tamayo en el Ministerio de Salud y desde la Ley 100 le están dando facultades ya sea a los gerentes para que los servicios sean tercerizados.
Nosotros siempre hemos venido como organización sindical, pues repudiamos esta manera porque es el gobierno el que está tomando estas directrices. La semana pasada, pues el 1 de marzo, el hospital tercerizó la parte del departamento de nutrición. Se ha venido llevando algunos acuerdos con el doctor de que personal pues que estaba en retén social ya está reubicado, y el personal que tiene requisitos de pensión, esperar que se hagan los procedimientos respectivos. Allí hubo afectación de las condiciones laborales de la gente. A ver, en el momento no hay ninguna afectación laboral, las compañeras están presentándose a laborar y ellas están ahí en la organización sindical. La afectación laboral se da cuando ya si el doctor determina de que no haya vinculación laboral, pero mientras que se haga el debido proceso, que es, ellas tienen los requisitos para pensión y hay que hacer todas las de los respectivos de la fondo de colpensiones. Luego el hospital les pedirá el acto administrativo y luego las compañeras presentan su renuncia. Sí. Pilar, ¿hay alguna amenaza, algún riesgo de que la estabilidad laboral se rompa en el hospital de parte de ustedes? Pues nosotros siempre hemos venido con la concertación y el diálogo con el doctor Tamayo, y el doctor Tamayo pues lo sabe, de que nosotros no queremos en ningún momento que en el futuro se vayan a crear problemas jurídicos. Él ha sido asesorado con los doctores, los jurídicos, y esperamos de que las cosas no sean así. ¿Hay fraccionamiento al interior de Antoc? No, nosotros hoy en la Junta Directiva fue en el 28 de octubre del 2014, nueva elección de Junta Directiva. Hay diferencias de ideas y eso es bien, así se trabaja y se fortalece mayor la organización, porque siempre y cuando nosotros respetemos las diferencias de ideas. Sí, ¿cuál es el momento actual del Hospital Emiro Quintero Cañizares? También hay un sondeo aquí que vale la pena apreciar para que nos conceptúe el doctor Elmer Tamayo como gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Giovanni, ¿cómo ve el momento actual del Hospital Emiro Quintero Cañizares? Esta es otra de las preguntas que le hicimos a los usuarios del hospital. Conozcamos cuáles son sus respuestas. Pues el momento actual pues ha mejorado mucho con ser de años atrás, ha mejorado su calidad, su servicio al cliente. Pues tiene sus inconvenientes, pues como todo tiene sus contras y sus pros, pero el servicio me parece muy bueno. Muy retardada la consulta. Estamos desde las 9:30 acá, la cita era a las 10 y estas son horas y nada. Pero me parece que pues tiene una muy buena atención. Pues a veces, bueno, que a veces hay irregular. ¿Por qué? Por la que uno tiene que esperar tanto. Que dijeron que era las 10 y son las 11. De una hora, dígame, de San Calixto, imagínense. Bien. Pues por lo menos más o menos se demora a veces, pero a veces es rápido. Bueno, voy con aquella cámara. Doctor Tamayo, allí están las opiniones de ciudadanos. Ha mejorado la calidad, servicio al cliente, a veces se retarda la consulta. Hay buena atención, hay que esperar un tanto, una señora de San Calixto, hay tratamiento especial para la gente que viene del campo. ¿Qué respuesta le da usted a los ciudadanos, a los usuarios del hospital, igualmente aquí a las apreciaciones de la presidenta Antoc? Mira, quiero iniciar dándole una respuesta al tema de lo laboral. Cuando yo ingreso en el 2007, aparte de todas las dificultades que tenía el Hospital Emiro Quintero Cañizares,
y que vos sabés, Giovanni, que era candidato a ser liquidado, en ese momento muchas conductas que se derivaban desde la gerencia pues no eran acatadas por el personal, tanto profesional como el resto de personal, pues porque el hospital acusaba cansancio y deudas atrasadas de una cantidad de cosas. Cuando yo ingreso, le pido a la parte financiera que me entregue un balance de cuánto se le está debiendo en recargos nocturnos, en dominicales, en vacaciones, en todo lo que tiene que ver con el contexto laboral. 3.400 millones de pesos le debía el hospital a todos sus trabajadores. Rocío es testigo que esta gerencia hizo un gran acuerdo en el 2008 y desde el mes de enero al mes de septiembre el hospital desembolsó esos 3.200 millones de pesos para los trabajadores. ¿Cuál era el objetivo? Decirle al cirujano, usted me tiene que llegar más temprano, pero es que el achaque suyo no va a ser el de siempre. El de decir que es que me deben los recargos nocturnos, que me deben los dominicales de hace 10 años, que me deben yo no sé qué. Bueno, ya yo le pagué a usted, ¿qué me va a decir ahorita? Igual, al auxiliar de enfermería que se le decía, usted recibe el turno faltando 15 para las 7, bueno, ¿y ahorita qué va a decir si ya le pagaron a usted su plata y sus recargos? Una vez puesto en cintura este tema, nosotros entramos en una fase que Rocío la conoce, es en el saneamiento de aportes patronales y de todos los conceptos laborales. Yo te quiero decir por referencia del ministerio que el Hospital Emiro Quintero Cañizares hoy es uno de los hospitales a nivel país con el saneamiento más alto que tiene en materia laboral y en materia de aportes patronales. ¿Se están debiendo un peso? Nosotros en este momento tenemos garantizado en materia laboral hasta el último centavo en los fondos de cada uno de ellos, pero no quedándonos tranquilos con ese tema. En la compensación que hubo de aportes patronales, ni siquiera los gerentes se habían dado cuenta que le habían girado a los fondos mucha más plata de la que debieron girarle. ¿Qué hicimos? Llamamos a todos los fondos y le dijimos, oiga, en su momento el gerente le giró más plata a usted, venga y conciliemos, nos sentamos fondo por fondo. Atérrate de la cifra que te voy a dar. El año pasado terminamos recaudando 5.600 millones de pesos que están en el banco en efectivo, en plata, de recursos que el hospital a través de la gerencia le había girado más a los fondos por sus trabajadores. O sea, esto era un tema de no saber ni siquiera cuánto nos debían ni cuánto debía como hospital. ¿Qué hicimos? Venga, usted me debe 3.000, solo un fondo, ING, nos tuvo que consignar 1.800 millones de pesos. Oiga, pero ¿cómo descubrieron que esa plata estaba? Si en algún momento está producto de un rendimiento y producto de unas cosas, entréguenos la plata. Y cogimos trabajador por trabajador que Rocío conoce en el saneamiento de aportes patronales y toda la gente, quien tiene su régimen de retroactividad, tiene garantizada su platica en su fondo de pensiones. A quien le debía le pagamos y a quien el que nos debía le cobramos. Hicimos caja con eso. Y hoy, producto de eso, es uno de los hospitales con un nivel de... Nosotros tenemos el 98% de saneamiento en aportes patronales. Y puedes preguntarle a Rocío, que hace parte del sindicato, si hoy el hospital le adeuda una sola trasnochada a los trabajadores. El tema de la tercerización. Por eso tenemos niveles de exigencia alto para esto. Te voy a explicar el tema de la tercerización. Bueno, pero pero usted dice que, o sea, como se le está pagando a tiempo, hay mejor atención. Claro, porque tienes, ¿se ha visto eso? Claro, tienes un nivel de exigencia mayor. ¿Cuál es el achaque a decir qué está pasando? El tema de la tercerización. Mira, Giovanni, en este momento el hospital no tiene ni un solo servicio tercerizado. Nosotros tenemos una alianza público-privada en el tema de cuidados intensivos, porque en su momento el hospital no tenía los 7.000 millones de pesos que se necesitaban para montar una unidad de cuidados intensivos. Y le dijimos a un tercero, venga, ahora, para que una persona venga y invierta 7.000 millones de pesos en un hospital, lo primero que te pide son sus estados financieros para decirle, yo no voy a invertir 7.000 millones de pesos así a la buena. Entonces nos tocó que mejorar primero la salud financiera del hospital para poder decirle a un tercero, venga y invierte en nosotros para la unidad de cuidados intensivos. Pero eso es una alianza público-privada. Buscamos un aliado estratégico y le dijimos, vamos a compartir la rentabilidad. Hoy el hospital recibe por concepto de prestación del servicio de la unidad de cuidados intensivos el 20% de todo lo que le ingresa a la UCI. Es decir, si a la UCI le ingresan 500 millones de pesos, 100 millones de pesos son para el hospital sin poner un solo peso. ¿Cierto? Entonces yo pienso que eso no es un negocio malo. El año pasado ingresaron por concepto de unidad de cuidados intensivos 1.350 millones de pesos. O sea, un negocio donde vos busques un aliado que te preste un servicio y aparte de eso te entreguen 1.350 millones de pesos al año, yo no lo veo malo. Si te refieres al tema de cocina,
Y fue la noticia la semana pasada. Exacto, que fue la noticia la semana pasada. Hoy soy la persona más perversa que tiene el hospital, ese gerente es un monstruo, lo que quiera hacer. Una de las grandes observaciones que nuestros pacientes hospitalizados nos dejaban en el buzón era el tema de cocina. Mejoren la dietica del huevo en la mañana. Me están dando lo mismo para el almuerzo, una cosa para la comida. Hay dificultades. Se llamaba a la nutricionista, mejoremos el tema. Cuando vos mejorabas el tema, llamabas la atención sobre el tema, resulta que en cocina habían 7 señoras de planta y 8 señoras contratadas. Las contratadas decían que eran las de planta que las contratadas. Entonces, o era la nutricionista, o era el uno, o era el otro. Total, el problema no se pudo resolver en los 6 años. Le dijimos en su momento, el ministerio habla y dice, mire, en el tema de formalización laboral, lo que no sea misional, gerentes, no se enreden con ese tema. Los gerentes no estamos para comprar huevos, desechables, queso, pan. Los gerentes estamos para buscar cómo atender bien al paciente en materia de salud, que es el concepto de lo misional. Pues entonces le digo a una empresa, véndame el desayuno en 6,000 pesos, véndame el almuerzo en 7,000 pesos, 7,500 pesos, y pues no me pongo a matarme la cabeza por el queso, por el huevo, por esas cosas, y por la presentación del producto. Entonces, aquí hay un tema. ¿Qué hicimos en lo laboral? Mira, Giovanni, 8 señoras contratadas. Buscamos que esas 8 señoras contratadas pudieran estar en su gran mayoría en el proceso que se entregó para el tema de la comida. Es decir, las señoras contratadas hoy las ves en la cocina trabajando con la misma empresa. Capacitada. Exacto, bajo otras condiciones. ¿Qué hicimos con los 7 señores de planta? 3 de ellos estaban en retén social. Uno porque tenía 2 hijos menores de edad, 47 años, muy aislado del tema pensional. Le dijimos, venga, usted va a ser el interventor del proceso de comida. Otra señora que era bachiller y que tenía unos estudios en administración de empresa, le dijimos, mire, vaya y cumpla los labores de archivo. Tiene retén social, tiene una hija de 14 años y aparte de eso, pues tiene un tema de salud que es considerable. Retén social, la reubicamos. Y otra señora que está prepensionable, le hacen falta 3 años, Benilda, le dijimos, ayúdenos en el proceso de modistería, ¿cierto? Hasta ahí, de 11 trabajadores, ninguno ha sido perjudicado. Las otras 4 señoras, todas están cumplidas con los requisitos de pensión, por edad y por tiempo. ¿Qué les dijimos? Vengan acá, nosotros le hacemos la solicitud al fondo de pensiones, que se llama Colpensiones, a decirle, mire, entréguele la mesada pensional a esta señora. Mientras tanto la reubiqué en una labor diferente. Mientras Colpensiones le dice, aquí está tu resolución de pensión. Y yo no creo que con eso yo haya tomado una decisión. Mira que hasta ahí hay 15 trabajadores y todos están incluidos. Unos por factor pensional, otros que están en retén social, y las contratadas siguieron en el proceso. Hasta ahorita no hay una persona despedida. Y miren que el tema lo hicieron de pronto salir a otros espacios, como que el gerente en una medida agresiva en lo laboral, eso. Ahora, yo quiero es que le preguntes, Giovanni, así como haces esas encuestas que me parecen muy interesantes, que vayan a los servicios y le pregunten al usuario cómo está siendo atendida en el aspecto de la nutrición. La mejora te la van a decir que es sustancial. Mejoró. Exacto. Bueno, lo importante es eso, que haya mejorado. Doctor de Tamayo, porque se nos acabó el tiempo. Rápidamente, la atención a la gente que llega de los campos, lejos, ¿cierto?, de la provincia. Usted lo sabe muy bien. O sea, ¿cómo que no es atendida de inmediato en el hospital? Mira, Giovanni, de pronto son cuestiones individuales. A la señora de San Calixto que llevaba pues 1 hora y pedirle las excusas, porque eso no debe ser así. Si en algo te puedo decir, la jefe Samira no me deja mentir, es todas las estrategias en materia de atención que estamos buscando para que genere un efecto. Y hoy ya estábamos justamente reunidos con todo el equipo para tomar algunas medidas que sean contundentes y mitigar un poquitico el efecto de este tema. ¿Cómo le acercamos más la institución al usuario? ¿Cómo hacemos para acortar los tiempos en la atención? Y hoy justamente estábamos en la mañana en una reunión frente a esto. El tema de urgencias, que es un tema que jamás se va a acabar ni en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, ni en cualquier institución del país, es llamar, y yo creo que lo he hecho en muchas oportunidades acá, es que la urgencia creció de 77 consultas a casi 200 consultas diarias en el hospital.
El tema es que cuando vos haces un tamizaje de esas urgencias, los verdaderos enfermos no son 200, los verdaderos enfermos son 50. Pero, motivo de la consulta, no me apliqué el desodorante y me rascaba la... Entonces, eso es una dermatitis, ven, eso no es una consulta de urgencia, es un tema que te lo puedo deferir a consulta prioritaria o consulta externa. Entonces hay gente que ve de la gripa el moco, entonces eso es algo que va inherente al tema de la gripa. Pedagogía. Entonces ese tema se te tiene que resolver en consulta externa. Cada vez que no sabemos utilizar, cada vez que no sepamos utilizar el servicio de urgencia, se nos van a congestionar nuestras salas de urgencia y ese es el grave problema que tenemos. Cuando se difiere en el triax, sabemos que las verdaderas urgencias no son 200. Felipe, vos sabes ese tema. Las verdaderas urgencias fueron 50. ¿Qué es lo que hacemos? Que esta persona que llegó a utilizar el mal servicio le está quitando muchas veces el tiempo al que viene con el verdadero problema de salud. Ese es el llamado que hacemos a que utilicen otro sistema. Doctor, ¿por qué no concedemos otro espacio y en otra oportunidad cuando tenga otras noticias alrededor del hospital Emilio Quintero Cañizares? Porque tengo entendido que va a haber un macroproyecto de ampliación del hospital que de alguna manera también va a superar este tema de urgencias. ¿Lo programamos para cuándo? Mira, Giovanni. ¿Cuándo hay noticias? Si me dices que mañana me das la oportunidad. Yo hablo. Si me dices que mañana me das la oportunidad noticias, en este mismo medio, con mucho gusto, créame o sea, eso es una expectativa que tenemos nosotros las personas que estamos al frente de la institución, muy ilusionados con el tema, diciéndole al gobierno nacional, aquí hay 3.000 millones de pesos que el hospital casó, que eso es producto de los recursos que te acabo del saneamiento de aportes patronales. Destinamos 3.000 millones que los tenemos en un CDT. Señores del gobierno nacional, estamos desbordados en atención. No sabemos a quién más decirle que el hospital Emilio Quintero Cañizares se quedó pequeño para lo que tiene. La jefe Samira, que viaja y conoce otras experiencias, se viene inventando una serie de situaciones, que la sala de prealta, que una cosa, ya el tema es espacio, no podemos crecer más. Y yo te lo voy a decir. Yo sé que estas palabras que te voy a decir van a sonar un poco mal, pero he encontrado más receptividad en el gobierno nacional para efecto de la financiación del proyecto macro que tiene el hospital que el mismo gobierno departamental. Tremendo, no hay voluntad política. He sentido una ausencia total del gobierno departamental frente al tema del clamor grande que tiene el hospital Emilio Quintero Cañizares, que es el tema de infraestructura física. Entra a cofinanciar. Lo mismo no está sucediendo en el orden nacional. Y yo se lo he manifestado a mi equipo de trabajo. El hospital pone 3.000, rápido, para que nos den la noticia. 3.000 pone el hospital, el gobierno nacional, ¿pondría cuánto? Como está financiado, el hospital pone 3.000. El compromiso del gobernador es de 10.000 millones de pesos por el Sistema General de Regalía. Y los otros 20.000 millones de pesos es un compromiso del gobierno nacional, al cual hemos tenido todo el tiempo y toda la disposición y nos han dado la oportunidad y el apoyo de presentarles el proyecto. Es más, el equipo del hospital, del ministerio, que está en cabeza del ingeniero Augusto Ardila y del doctor Juan Manuel Rodríguez, son las dos personas que están apalancando de manera fuerte la financiación por parte del ministerio. Donde hemos tenido un poco de mala comunicación y de dificultades es ante el gobierno departamental para que entiendan la magnitud de este proyecto. Bueno, pero vale la pena, doctor, hacer el llamado también a través de los medios de comunicación, porque el doctor Edgar Díaz no volvió aquí a la ciudad de Ocaña, no volvió a la provincia para responder este tipo de inquietudes, el clamor de la ciudadanía, de los dirigentes, en este caso puntual, de las necesidades apremiantes que tiene el hospital para seguir creciendo. Los queremos despedir así de rapidez. Muchas gracias, doctor Felipe. Rocío, muchas gracias a usted, doctora Samira. Doctor Tamayo, muchas gracias por estar aquí, muy amable. Y ustedes, queridos televidentes, se nos acabó el tiempo, muy amables, y tengan ustedes muy buenas tardes.